Y vamos a otro tema porque el Ministerio de Energía dio inicio a la cuarta convocatoria del subsidio eléctrico, un beneficio que se reflejará en un descuento en las cuentas de la luz de las familias más vulnerables durante el primer semestre del año 2026. ¿Cuáles son los montos del subsidio, cómo postular y hasta cuándo se puede? Bueno, lo vamos a conversar de inmediato con el viceministro de Energía y Economía, don Álvaro García. Viceministro, bienvenido, gracias por venir. Ministro, bienvenido. A ver, partamos con algo bien instructivo, tratemos de hacerlo bien pedagógico para la gente que nos está viendo, porque la luz ha estado el centro de la noticia. ¿Qué es el subsidio eléctrico? ¿Para qué en el fondo se hace esta convocatoria? El subsidio es un apoyo a las familias que pertenecen al 40% más vulnerable del registro social de hogares y que pretende apoyar en este incremento que tuvieron las cuentas de la luz, bajando las cuentas de la luz. Una cuenta promedio en febrero próximo, cuando esté operando el subsidio, es de 50.000 pesos. Si recibe el subsidio más la devolución por los cobros extra que existieron, la cuenta va a ser de 30.000 pesos. Ministro, ¿y se ha cumplido hasta ahora las expectativas de cuánta gente iba a postular? Porque esto partió más o menos al principio, vamos a la cuarta convocatoria. Recuerdo que en algún minuto hubo que posponer las otras convocatorias porque la gente no postulaba. ¿Hoy día está llegando a donde quieren llegar o no? A ver, la gente que ya está recibiendo el subsidio recibe automáticamente el subsidio de nuevo, a no ser que su situación de ingresos haya cambiado en el intertanto. Por lo tanto, hay 1.800.000 familias que están en condiciones de recibir el subsidio. ¿Esos son hogares? Hogares, exactamente. Son 1 de cada 4 hogares del país está recibiendo el subsidio. Esas personas no tienen que postular de nuevo. Repito, a no ser que su ingreso haya cambiado, solo tienen que postular los que no están inscritos hasta el momento. Y se están recibiendo postulaciones como ha ocurrido en otros años. Usted habla de los ingresos. Aquí hay que estar dentro del registro social de hogares. Hay que estar inscrito. ¿Y qué requisitos hay que cumplir finalmente para poder acceder? Hay que estar inscrito en el registro social de hogares y pertenecer al 40% más vulnerable. Si uno no pertenece al 40% más vulnerable, al inscribirse automáticamente el sistema le va a decir a usted no le corresponde. Ministro, estamos con esa lámina que vale la pena también que usted nos ayude como a ir contando lo que ha pasado, porque aquí están la cantidad de hogares que han ido sumándose a las distintas convocatorias. Decía Daur, ya estamos en el cuarto llamado, hemos tenido 3 procesos anteriormente. Exactamente, y ahí está el 1.850.000 ¿Y el cuarto proceso lo completamos con cuántos números para que se cumpla la meta? Tendría que ser algo similar a lo que ya tenemos. Eso corresponde a 1 de cada 4 hogares. ¿Y este beneficio, ministro, se mantiene durante el próximo gobierno o es algo que tiene que evaluar el gobierno que llegue, el sucesor a cargo de energía? Este subsidio se acaba a mitad del próximo año, pero tenemos un proyecto de ley en el Congreso para prorrogar el subsidio. Ese proyecto de ley tiene que ser aprobado, pero de aprobarse, el subsidio va a continuar. Ahora, ¿este subsidio tiene que ver con las alzas que han tenido las cuentas de la luz por el descongelamiento de las tarifas o porque hay también una conciencia de que las tarifas eléctricas en Chile no son lo baratas que a todos nos gustaría? Porque también uno dice los subsidios y los llamados a lo mejor podrían ser 1, 2, pero vemos que se han ido como alargando en el tiempo y usted dice que eventualmente el próximo año se podría reevaluar por parte de quienes sean las autoridades, el continuar con estos subsidios. Se podría transformar como una especie de ayuda permanente a la larga, ¿no? Bueno, lo que ocurrió, y es la razón por la cual se creó el subsidio, es que las cuentas de la luz subieron muy radicalmente cuando se descongelaron las tarifas. Ustedes recordarán que pasamos 4 años sin que hubiera alza en las tarifas, pero durante ese periodo se fue acumulando una deuda que estamos pagando todos ahora y eso implicó un aumento de casi el 80% en las cuentas de la luz. En ese momento se crea este subsidio para apoyar a los hogares más vulnerables del país. Y para el 2026, ¿qué expectativas tenemos que tener con la cuenta de la luz? Porque se escuchan muchas cosas, rumores de que va a subir, que la generación, que la transmisión, un montón de componentes de la luz. ¿Va a subir la luz cuánto el 2026? Bueno, nosotros ya enviamos el decreto tarifario, en este momento está en Contraloría, de ser aprobado va a regir desde el 1 de enero y va a traer una pequeña reducción en las cuentas de la luz, producto de la devolución que los hogares van a tener por los sobrecostos que tuvieron en el pasado. Que son los 2.000 y tantos pesos que veíamos en la gráfica. Tenemos una gráfica ahí también, donde se ve lo que va a recibir cada hogar de vuelta. Ese es un monto único. Es un monto, no es un monto parejo para todo Chile, pero con variaciones muy pequeñas. 1990, 2010, 2005 es el promedio y eso es lo que
va a devolverse a todos los usuarios por igual, salvo Aysén y Magallanes, que van a recibir un poco menos porque no tienen la devolución por transmisión, ya que la transmisión no llega allá. Ya, pero la luz va a subir el 2026 de todas maneras, por otros componentes. Esta es la buena noticia para enero, pero para julio... eso va a ser enero a junio. Claro, porque dice mensual, o sea, todos esos meses... Todos los meses va a tener ese descuento, además del subsidio del que hablamos. En junio hay un nuevo proceso tarifario. ¿Qué va a ocurrir en ese proceso tarifario? Es difícil de predecir. Y antes de entrar a eso de las proyecciones, en el fondo estos son los cobros que se hicieron en exceso por este doble IPC que se aplicó, que fue en el fondo lo que conocimos en el último tiempo. Esto, si uno suma en el fondo todas estas devoluciones, ¿cuánto da? Finalmente, ¿cuánto fue lo que se cobró de más? Son alrededor de 250 millones de dólares lo que se iba a cobrar de más, porque la verdad es que la gran mayoría de esos recursos aún no se cobran, pero con esto estamos evitando que se cobren. Ah, perfecto, ya. Pero es que es bueno eso porque en el fondo fue confusa la información en su momento de cuánto había sido, si se había cobrado doble o no. Ya, finalmente cerca de 200 millones de dólares y un poco más, lo que estaba mal calculado. Exacto. Esos 250 suman dos cosas. Uno, el error de doble IPC que tú señalas, y otro, un error de una empresa de transmisión que sobrevaloró su activo y se está devolviendo lo correspondiente. Ya, ministro, y en este año que hemos hablado tanto de la luz por los errores, por el subsidio, por lo que viene hacia adelante, también hemos escrutado, por lo menos aquí en el mundo del periodismo, en la entrevista, los contratos que hay con las empresas de la luz. Se ha hablado mucho de que hoy día hay muchos contratos que son abusivos, que hablan del carbón, cuando ya no se ocupa carbón, y que van a expirar por ahí por el 2033. ¿No está sobre la mesa el poder caducar antes esos contratos, siendo el Estado de Chile el regulador en la contraparte? No se pueden caducar. Una vez que tú firmas un contrato, tienes que cumplir el contrato. Pero y se eso puede es válido, negociar, como se hizo con las autopistas, por ejemplo, en su minuto. Bueno, si las empresas estuvieran dispuestas a renunciar a su contrato, evidentemente se podría. Esa consulta se ha hecho y las empresas han manifestado que no están dispuestas a caducar sus contratos. Es un proceso que va a ocurrir de manera automática en el tiempo, porque se van a ir acabando los contratos de carbón y petróleo y aumentando la participación de las energías no renovables, no convencionales, que además de limpias son más baratas. Y en ese sentido sí hemos tenido una muy buena noticia, y es que la principal razón por la cual no nos llega esa energía más barata a la zona central de Chile es por la debilidad de nuestro sistema de transmisión. No tenemos cómo traer esa energía. Se acaba de aprobar el proyecto que va a hacer posible eso. Ya, y eso a la larga debiese significar entonces que las cuentas de la luz bajen, que Por es algo supuesto. que apremia mucho a las familias y que por distintas razones no se ha logrado. Así es. Eso de todas maneras va a significar que las cuentas de la luz bajen cuando se empiecen a acabar estos contratos caros que se firmaron hace muchos años atrás, pero que están vigentes hasta el año 2030 aproximadamente. ¿Y eso es cuándo, ministro? Porque además aquí, claro, yo recuerdo a Máximo Pacheco en su momento, creo que fue el 2016, cuando él anunciaba que venían años de rebajas permanentes de tarifas, justamente por las energías no convencionales, etcétera. Pero finalmente eso no se dio porque además vino esto del descongelamiento. Nadie iba a saber en ese momento que venía un estallido social, una pandemia y todo lo que pasó después, pero hoy día uno podría visorar que en los próximos años la energía vaya normalizando y bajando sus precios. Sí, falta un poco, eso sí, va a bajar por dos razones. Una, porque el descongelamiento implica un pago mensual de las familias. Ese pago mensual se reduce el año 2028. Y además, en torno al 2030 empiezan a caducar los contratos más caros y entran los más baratos. Por lo tanto, en los próximos 5 años sí deberíamos ver una baja. Perdón, ¿el descongelamiento de las tarifas se termina de pagar cuándo en el fondo? ¿El 2035. ¿El 2035? El 2035, que salió largo esto. Sí, es que era mucha plata, pero el monto que pagamos mensual cae a menos de la mitad. Ya, no, lo que es bueno, pero en el fondo ahí uno se pregunta si fue una buena decisión en su momento congelar las tarifas, porque esto salió demasiado caro, parece, ¿no? Y demasiado largo en el tiempo. Exactamente, fue demasiado largo en el tiempo. Bueno, esto los conocemos todas las familias chilenas, si nos endeudamos en este caso por 4 años seguidos, bueno, se va acumulando una deuda muy grande que nos cuesta mucho después
devolverla. O sea, usted mirando hacia adelante, pensando en que todo es después del 2030, ¿los subsidios de los que estamos hablando y que nos convocan hoy día deberían quizás mantenerse en el tiempo? Esa es nuestra propuesta y por eso que tenemos el proyecto de ley en el Congreso, esperamos que pronto se apruebe. Ya, porque va a ser doloroso para todos. Por realmente. supuesto, hasta el año 2028 por lo menos vamos a seguir pagando cuentas de la luz muy altas. Ahora, en términos normales, si no tuviéramos este descongelamiento y esta deuda gigantesca que tuvimos todos que empezar a pagar cuando se descongeló esas tarifas, ¿nuestra energía es cara, es barata? ¿Cómo estamos con el resto? Porque actualmente hay algunos estudios que nos ponen como segundos en Latinoamérica con la energía más cara, pero evidentemente que hay factores que distorsionan la ecuación si es que estamos pagando el descongelamiento. Exactamente, sí. O sea, Si no ¿cómo me es equivoco, nuestra- somos quintos en América Latina en costo de En la luz. condiciones normales. No, actualmente. Ah, actualmente, ya. Ahora, Yo me acordaba. si el descongelamiento implicó un aumento de 80% en las tarifas de la luz, por lo tanto, pagaríamos un poco más de la mitad de lo que estamos pagando si es que no tuviéramos que pagar esa deuda. Ya, y eso es un estándar Y adecuado, eso nos lleva, digamos. sí, eso nos lleva a la mitad inferior de los precios en América Latina. Ya, ministro, ¿cómo ha avanzado desde su cartera el juicio o caducidad que hay contra Enel por los apagones que hubo en nuestro país hace ya casi 2 años? ¿Tiene viabilidad eso o fue más un efecto político el que hubo Bueno, al aplicar esta sanción? Hay dos cosas que están ocurriendo paralelo en eso. Uno es un análisis que está haciendo la Superintendencia de Electricidad y Combustible y en paralelo están operando los tribunales de justicia porque la empresa ha recurrido a los tribunales de justicia. Los tiempos de los tribunales no los podemos predecir. Si es que solo dependiese del análisis de la superintendencia, este tema estaría resuelto durante el actual gobierno. ¿Y Enel estaría fuera de...? No necesariamente. Hay que concluir la investigación y tiene que llegar a sus resultados. Yo no puedo anticipar lo que... Pero usted tiene una convicción al respecto, porque me imagino que cuando asume la cartera tuvo que haber revisado este tema y tiene que haber en el fondo analizado si es que el servicio del que provee en él es el que se requiere, si es que están preparados para las emergencias. ¿Usted no tiene como un convencimiento al respecto? Ni me corresponde. Es la Superintendencia de Electricidad y Combustible la que está llevando adelante la investigación y esa superintendencia es la que tiene que arribar a conclusiones. Claro, lo que pasa es que, bueno, hoy día estamos entrando al verano, digamos, pero uno igual se pregunta qué va a pasar el próximo invierno si es que esto no está resuelto, si es que va a seguir siendo en él el que provee el servicio mayoritario, por lo menos aquí en la región metropolitana, para un gran número de clientes, o si se alcanza a pensar en otra empresa que asumiera ese rol. En el caso que se caducara, la misma empresa seguiría proveyendo, pero con otra administración. Ministro, lo queremos llevar a otro tema. Dejamos la luz, pero vamos a temas más económicos y quería preguntarle por la indemnización que va a recibir la Fuente Alemana, este lugar icónico en la Plaza Italia, ícono de la delincuencia y del saqueo durante los tiempos del estallido social. En su mirada como ministro de Estado, ¿corresponde que el Estado de Chile indemnice a los microempresarios que fueron afectados por las turbas? Bueno, el Estado de Chile lo ha hecho masivamente a lo largo de un ya prolongado periodo de tiempo. Ahora le toca a la Fuente Alemana, pero son muchos los pequeños comercios y desde luego todo el barrio en torno a Plaza Italia que se ha modificado muy significativamente. Yo trabajaba ahí hasta que entré al gobierno, por lo tanto conozco el barrio muy bien y es notable el progreso que ha tenido y cómo se ha recuperado el comercio a través de una fuerte inversión pública. ¿Ya usted respalda que la Fuente Alemana siga adelante y eventualmente otros empresarios para recuperar? Por supuesto, ese barrio es icónico, como tú bien señalas, de nuestra capital y por lo tanto se tiene que recuperar. Afortunadamente está ocurriendo a un ritmo muy rápido y además quedando mucho mejor de lo que estaba antes. Perdón, Mircho, pero una cosa es recuperar, que es pega del municipio probablemente, pero la otra es ir por los derechos civiles. En este caso son más de 420 millones que está pidiendo Carlos Siria ante la justicia. Bueno, eso lo resolverá la justicia. A lo que al gobierno le corresponde es asegurar que el comercio opere bien y que el barrio se recupere y afortunadamente está ocurriendo. Ahora, es curioso que ahí es como el Estado pagando su propia negligencia, por así decirlo, porque lo que considera este fallo es que el Estado no pudo proveer de los servicios necesarios durante el estallido para poder proteger en el fondo esta actividad económica. Yo me imagino que eso puede abrir un espacio para que haya otros pequeños, medianos empresarios que pudieran recurrir de la misma manera por el tema del estallido o por la inseguridad en general, ¿o no?
Sí, puede ocurrir y es un derecho que tienen todos los ciudadanos de recurrir a la justicia y esta de fallar en su contra o a favor, pero es algo ya independiente del quehacer del Estado. Creo que el gobierno tanto nacional como regional y municipal y además comprende a un arco político bastante diverso, han logrado construir un acuerdo de trabajo muy productivo en la zona y las diferencias para bien están muy a la vista. Ya, ministro, ya se están haciendo algunos balances económicos de cómo vamos a terminar este 2025. Ayer conocimos el IMASEC de octubre, 2,2%, 2,5% acumulado en 12 meses. ¿Cómo ve la ruta que está siguiendo la economía del país? Bueno, hemos mantenido un ritmo de crecimiento moderado, diría yo. No hay que alegrarse con un crecimiento del 2 al 2,5%, pero ciertamente es mejor de lo que teníamos. Y lo importante que está ocurriendo es que han construido las bases para que la economía crezca más rápido en el futuro. La economía crece porque se invierte y porque aumenta la productividad. La tasa de inversión en Chile ha crecido notablemente. Los proyectos de inversión para los próximos 5 años crecieron en un 25% en la última encuesta, un salto notable, y la productividad por primera vez volvió a tener cifras positivas el año 24. Entonces, están las bases para que Chile crezca más rápido por un prolongado periodo de tiempo. Recordemos que la economía chilena en los últimos años, incluido está creciendo sobre el potencial, esto es, sobre lo que el Banco Central estima puede crecer la economía. Y lo que estamos haciendo es levantar ese techo. Ya, para ir cerrando, ministro, una de las cosas que dicen que es bien clave y bien fundamental para eso es el tema de la permisología o de estos permisos sectoriales, que si bien fue un avance, para muchos expertos todavía falta. ¿Hay algo más que se vaya a hacer en esta materia durante este gobierno? ¿Hay tiempo para eso o esto ya va a quedar para el próximo gobierno, para seguir afinando, no sé si flexibilizando, pero al menos no eternizando los procesos de permiso? Hay mucho que estamos haciendo porque la ley de permisos sectoriales se aprobó en septiembre de este año, se promulgó en septiembre de este año, y eso implica ciertos cambios inmediatos que ya ocurrieron y muchos otros que se tienen que hacer reglamentos para que operen. Esa es la tarea en que estamos y esperamos concluirla en una gran medida antes que termine el gobierno, y eso implica cambios muy significativos. Por ejemplo, los grandes proyectos de inversión, que son los que mueven la aguja del crecimiento en minería, en energía, en infraestructura, los tiempos de aprobación de esos proyectos se van a reducir a la mitad, siendo muy competitiva, por lo tanto, la situación de Chile respecto del resto del mundo. Ministro Álvaro García, muchas gracias por estar aquí esta mañana en la Mañana Informativa. Un gusto compartir con ustedes. Ministro. Que le vaya muy bien, que vaya muy tenga bien. un buen día.